Estamos enseñando y vamos a enseñar con la ayuda del Señor el fundamento de la vida del creyente, el fundamento de fe para vivir esta vida cristiana. Hoy en día hay muchos creyentes, yo era uno de ellos, muchos creyentes que están con sus vidas frustradas, viven en fracasos espirituales, son salvos, aman a Dios, pero no saben y no se entiende cómo vivir para Dios. El diablo les tiene confundidos, los tiene mirando siempre hacia el suelo, sueños frustrados, vidas frustradas, fracasadas espiritualmente, hasta llegar al punto de creer que uno no es salvo o que uno no es hijo de Dios, sentirse un hipócrita constantemente, llegar a los cultos y no poder levantar las manos y orar al Señor porque constantemente te estás mirando a ti mismo lo terrible que es el pecado y lo hipócrita que eres tú y que soy yo. Y llega el tiempo y pasan los años y encontramos que esta vida cristiana es una vida preciosa porque el Señor nos salvó, pero no hay vida plena en el Espíritu, no hay vida victoriosa en relación al pecado y creemos que esta vida cristiana es así, es una vida de fracaso, de frustración, hermano. Y eso es tan simplemente, tengo dos razones, dos posibilidades que puede pasar o dos razones por las cuales el creyente está viviendo así. Y quiero decirle, no solamente en Chile, en Santiago, a lo largo de las iglesias en el mundo, millones de jóvenes desconocen esto, cómo tener victoria en relación al pecado. Uno puede ser por ignorancia de la palabra de Dios, lo otro puede ser por incredulidad a la palabra de Dios. Y por esa razón Dios ha abierto una puerta en esta iglesia para enseñar lo que Dios nos dice y cómo el creyente, sea joven, adulto, no importando la edad que tengamos, puede tener victoria en relación al pecado. Hay muchas preguntas, hay muchos. Los quiero llevar entonces, hermanos, a Romanos capítulo 6, versos del 1 al 6. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Debemos primeramente, hermanos, entender que la salvación en la cual yo creo que aquí, yo no lo creo, estoy seguro de que todos los que estamos aquí, y usted tiene que saberlo y tener la seguridad de que todos nosotros hemos sido salvos. Levante la mano, ¿cuántos de mis hermanos son salvos? Por gracia. Les voy a preguntar de otra manera. Si se escucha una trompeta en sol sostenido desde el cielo y comienza a sonar fuerte, ¿cuántos van a ser transformados en cuerpos incorruptibles de gloria? Aleluya. ¿Cuántos vamos a hacer? Esta iglesia entonces va a quedar vacía. Aleluya, porque vamos a estar reinando con Cristo por siempre y para siempre. Allí nunca más nos vamos a enfermar. No necesitará usted de medicamentos para dormir, para mantener este cuerpo, etcétera, para suplir sus necesidades físicas. Nosotros vamos a ser arrebatados con Él y nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos incorruptibles. Todos hemos sido salvos, por lo tanto, pero quisiera que entendiésemos cuál es el concepto. La Biblia no es un libro de definiciones, pero si tuviéramos que dar una definición a lo que es salvación, podríamos llamarle que la salvación es un proceso divino por el cual el creyente es liberado, o el hombre es liberado del pecado y sus consecuencias. Voy a repetir eso. La salvación es un proceso divino por el cual el hombre es liberado del pecado y sus consecuencias. Este proceso divino consta de tres aspectos. Esta gran salvación, hermano, que usted tiene y que yo tengo por gracia, consta de tres aspectos.
El primer aspecto de la salvación se le denomina justificación. Justificación. Ese es el primer aspecto o estadio de la salvación. Está dentro de la esfera de la salvación, justificación. Pregunta, ¿qué sucedió en la justificación? Porque esto ya fue un hecho que sucedió en nuestra vida. ¿Qué sucedió en relación al pecado? El creyente en la justificación fue liberado de la condenación eterna del pecado, de la paga del pecado o de la responsabilidad penal del pecado. Usted me puede preguntar cuál es la responsabilidad penal del pecado y la respuesta es la muerte eterna. Cuando usted le creyó al Señor, cuando usted aceptó a Jesús en su vida, en ese instante, en ese día en cuando usted aceptó a Jesús, lo que sucedió es que usted fue liberado de la responsabilidad penal del pecado, que es la muerte eterna. Hermanos míos, ese es un hecho que ya sucedió. Usted ya no está en condenación. Romanos capítulo 8, verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Por lo tanto, hermanos, eso ya fue un hecho. Ya sucedió en nuestra vida. ¿Cuándo sucedió? En el día en que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Perfecto, eso es la justificación. Después voy a retomar ese punto. Segundo aspecto de la salvación, se le denomina santificación. La santificación es en donde usted se encuentra y yo me encuentro. Todo creyente se encuentra en este aspecto de la salvación que se le denomina la santificación. Hay algunos que se le llaman la santificación práctica o la santificación progresiva. Eso es lo mismo. Santificación. Como ya fuimos justificados, ahora estamos en la santificación. ¿Qué sucede ahí en relación al pecado? El creyente es liberado del poder del pecado, lo cual hoy día vamos a explicar eso, vamos a entender eso. Repito, el creyente en la santificación es liberado del poder del pecado. No es liberado de la responsabilidad penal del pecado porque eso ya sucedió. Usted pasó de muerte a vida, eso sucedió en la justificación, pero tiempo presente usted está siendo liberado del poder del pecado. ¿Para qué? Para poder servir a Dios y hacer su voluntad. ¿Ya? Bien, ese es el segundo aspecto. El tercer aspecto de la salvación se le denomina glorificación. Glorificación. ¿Qué consiste la glorificación? El creyente será liberado de la presencia del pecado, de modo que ya nunca más pueda afectar ningún aspecto de la vida del salvo. 1 Corintios capítulo 15, versos 52 y 53 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. ¡Qué esperanza más grande esa! ¡Aleluya! Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Se da cuenta que esto es la salvación, es un todo. Justificación, santificación, glorificación. Estos tres aspectos forman lo que se le denomina la salvación de vuestra alma. Justificación, santificación, glorificación. La glorificación que sucederá en el tiempo futuro, no sabemos cuándo, lo esperamos con ansia y anhelo, como dice el himno. Eso todavía no se nos ha dado a nosotros. Ya es un hecho. Si usted fue salvo de la responsabilidad penal del pecado, Dios ya da un hecho ya, que su cuerpo va a ser transformado de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible de gloria. Ya es un hecho. Pero vamos a ser transformados. Y ese aspecto de la salvación todavía a nosotros no se nos ha dado. Por lo tanto, pero vendrá. ¿Y cuántos creen que vendrá? Amén. Vamos a ser glorificados, hermanos. Por lo tanto, esto es la salvación. Ahora bien, después de explicar lo que es salvación como un proceso divino dividido en tres aspectos, justificación, santificación y glorificación, debemos entender, y aquí está el gran problema, debemos entender que estos tres aspectos que constituyen la salvación es por gracia mediante la fe. Por gracia mediante la fe. En otras palabras, se lo digo de otra manera, usted fue liberado de la muerte eterna por gracia mediante la fe. Usted está siendo liberado del poder del pecado. Ojo,
por gracia mediante la fe. Y usted será glorificado, su cuerpo será transformado por gracia mediante la fe. Toda la vida del creyente, lo que usted hace, todo, es siempre por gracia mediante la fe. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, hermano, es por gracia mediante la fe. ¿Qué es gracia? Y esto es importante que mis hermanas en especial comprendan esto. ¿Qué es la gracia de Dios? No es gracias de agradecer o de dar gracias a alguien. Gracia es un término que se deriva del griego, que es charis, algunos le llaman charis, otros charis, que viene del griego, que significa bondad inmerecida o amor inmerecida. Es la bondad de Dios, es la bondad inmerecida de Dios o el amor inmerecido de Dios que se inclina hacia el pecador. Cuando hay gracia en la Biblia siempre hay descenso, es decir, el amor de Dios obliga al Hijo a descender para salvar lo que se había perdido. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahí tenemos gracia. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta gracia desciende y esta gracia comienza a caminar por las calles polvorientas de la Palestina. Y esta gracia sana a los enfermos, esta gracia restaura a los caídos, esta gracia abre los ojos de los ciegos, esta gracia alimenta a las multitudes, a tal punto de que esta gracia se ve reflejada en su máxima dimensión, que es la cruz del Calvario. Y cuando hablamos de la cruz no estamos hablando del madero ni de esos palos. Y permítanme decirles algo, yo lo voy a repetir en todas las reuniones si es necesario repetirlo, para que no se malentienda. La cruz, cuando hablamos de la cruz, estamos hablando de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, amados hermanos, es la cruz con la C mayúscula, porque hablamos de la obra del Salvador, la obra del Redentor, de aquel que se colocó voluntariamente en ese madero. Y cuando el creyente pasa por ahí y se queda ahí y construye su hogar junto a la cruz, entonces tú puedes dimensionar y contemplar la maravillosa e inmensurable y sublime gracia. A tal punto que John Newton, el autor del himno Sublime Gracia, escribió estos maravillosos versos que dice: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Por lo tanto, ahí tú tienes gracia, amor en descenso o amor inmerecido, bondad inmerecida. Bien, eso es gracia, porque por gracia sois salvos. Por lo tanto, por aquella obra, se lo digo de otra manera, por aquella obra terminada, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario como máxima expresión de su gracia, soy y somos salvos. El instrumento por el cual se alcanza esta salvación es la fe. Y estas dos, tanto la gracia como la fe, es un don de Dios. No proviene del hombre, no se compra en las farmacias la fe, no se obtiene en las iglesias, no se obtiene en la religión que tú estás, no se obtiene en ningún lado. Solamente esta fe la da Dios como un don para que tú ejerzas esta fe, la deposites en el Salvador. Por lo tanto, la gracia y la fe es don de Dios. No tenemos de qué gloriarnos, hermanos. Nada. La salvación es de Dios. Todo proviene de Él. Él da las herramientas. Él capacita al hombre, al pecador, para que el pecador crea y acepte a Jesús como su Señor y Salvador. Y cuando este pecador desobedece este mandato a arrepentirse y a creer en Jesucristo, entonces está desobedeciendo un mandamiento que es creer en Jesús y arrepentirse de sus pecados. Por lo tanto, el arrepentimiento y el creer es un mandato. Y el Dios, el Espíritu Santo, capacita al pecador para que éste pueda creer y ejercer fe en el Salvador. Amados hermanos, por lo tanto, tanto la justificación como la santificación y la glorificación es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario.
Él pagó un precio tan grande que por esa sangre derramada en la cruz, usted fue libre de la condenación eterna, usted es liberado del poder del pecado y usted será liberado de la presencia del pecado. Me acuerdo de un himno, yo creo que mis hermanos me van a ayudar. Libre de todo pecado, aleluya, iré a descansar. Mi alma a unirse con santos, a Cristo alabar. Sión, Sión, hermoso lugar, do mi hogar tendré. Qué bien el himno, qué bien compuesto. Se nota que el que escribió ese himno tenía clarita la película en relación a la palabra de Dios. Usted sabe por qué Dios confirma los himnos y el Espíritu Santo nos llena cuando cantamos estos himnos, porque es la palabra cantada. Es la palabra cantada. No proviene de emociones carnales, proviene de la palabra de Dios. Ahí tú tienes solo por gracia salvo soy. Esa es mi historia. De Dios es la gloria, porque no hay de qué gloriarse. Yo solo por gracia salvo soy. Ese autor leyó Efesios 2, 8, 9 y entendió que por gracia somos salvos. Por lo tanto, amados hermanos, eso es, la razón de la salvación, la causa de la salvación es la gracia de Dios. Dios en soberanía y en gracia determina salvar al hombre. Punto final. Y el instrumento para alcanzar la salvación es la fe. Por lo tanto, hermanos, estos tres estadios constituyen lo que es salvación. Regreso a la justificación. La justificación, hermanos, y necesito que esto vaya quedando más claro de lo que ya está ahora. Justificación. ¿Qué es justificación? Es el acto legal de Dios, no del hombre, no de una religión. Es el acto legal de Dios por el cual Dios declara justo aquel que deposita su confianza en Jesucristo. Le voy a explicar lo que sucedió ese día cuando usted fue salvo. Voy a repetir la definición de justificación. Es el acto legal de Dios por el cual declara justo, es una declaración legal, aquel que deposita su confianza ¿en quién? En Jesucristo. Es una declaración legal. Cuando usted fue salvo, el día en que usted fue salva, ese día maravilloso, gran día de su vida, ese día usted fue declarado justo delante de Dios. Dios lo mira a usted, y esto necesito, hermano, repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Dios lo mira a usted perfecto, aunque usted no lo sea en condición. Bendito Dios. Aleluya por esto. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Él te mira perfecto. Perfecto. Y te trata, hermano amado y hermana amada, como si nunca antes hubiéramos pecado. Nunca. Él te declaró justo. Es una declaración legal. Dios no puede arrepentirse de esa declaración. Tú eres declarada justa, porque Dios, cuando ve la cruz, Él te ve a ti. Y cuando Él te ve a ti, Él ve a Jesús. Por lo tanto, hermano, eso, ¿cuántos lo creen aquí? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito. Me gozo porque lo estamos entendiendo cada vez más. Y esto nos debe llenar de gozo, amados hermanos, llenar de gozo. Y déjenme decirles algo esto. Ningún pecado, y que lo escuchen los legalistas y moralistas, ningún pecado, nada puede hacernos caer de esta posición que tenemos en Cristo. Ninguna. ¿Me entienden? Ninguna, hermano. Ninguna. Nuestra posición es perfecta. ¿Saben por qué es perfecta? Porque estamos en Cristo Jesús. Es perfecta nuestra posición. Ningún pecado que el creyente cometa puede sacarlo, apartarlo de esa posición perfecta que tenemos tú y yo en Cristo Jesús. Ninguno, hermano. Nada. Y podrán interpelar y decir, pero a ver, hermano, usted me está diciendo, hermano Rory, está enseñando mal a la iglesia. Porque usted está diciendo que no importa. Si esta gracia nos perdona, y si ningún pecado puede sacarnos de esta posición perfecta, entonces lo que podríamos hacer
es seguir pecando. ¿Sí o no? Eso es lo que puede pensarse. Pero eso es malentender la gracia, porque esta gracia no da licencia para pecar. No da licencia para pecar. Por lo tanto, hermanos, comamos este plato precioso, rico, disfrutémoslo. Él quiere sacarnos ese miedo, ese temor. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Si tú no te ocupas de tu salvación, entonces vas a perder tu salvación. Entonces el texto se cambia. ¿Sabes lo que sucede? Ya no es ocupaos, es preocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y vivimos preocupados y con miedo y temblorosos porque podemos perder al lunes la salvación y empezamos a cerrar nuestro ojo porque no queremos ver nada. Y si pensamos algo, ay Señor, pequé delante de ti, perdí mi salvación y voy a donde el pastor y le solicito nuevamente el bautismo porque yo creo que si me bautizo a tantas veces me voy a ganar el cielo. Y vivimos esclavos, tristes. Vidas frustradas y fracasadas por malentender la gracia. Por malentender la gracia. Ocupaos de vuestra salvación con temor, no preocupaos. Muchos creyentes viven preocupados de su salvación, pero el Señor nos manda a ocuparnos de nuestra salvación. Y yo le voy a dar la razón por la cual la palabra de Dios, después de ese versículo que está en Filipenses capítulo 1, hay una coma. Y la razón por la cual yo puedo ocuparme de mi salvación con temor y temblor es porque Dios coloca en usted y en mí no solamente el deseo, sino también el poder para hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, hermano, ¿puedo ocuparme de mi salvación con temor y temblor? Lógico, pero porque es Dios quien coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. Usted ha sido declarado justo. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos justos hay aquí, hermanos? Aleluya, gloria a Dios, somos declarados justos, mas los justos se alegrarán, se gozarán. Por lo tanto, amados hermanos, no hay duda de eso. Es un cambio de posición, no se olvide, la justificación implica un cambio de posición. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. De muerte eterna pasamos a vida eterna. Es un cambio de posición y ningún pecado puede sacarte de esa posición. Es una declaración legal, lo cual Dios no se puede arrepentir de esa declaración. ¿Ya? Bien, eso sucede en la justificación. Versículo 1, capítulo 6 de Romanos. ¿Qué pues diremos a esto? Si tú enseñas que ningún pecado puede apartarme de esta posición que tengo en Cristo, si la gracia sobreabundó en relación al pecado, Romanos capítulo 5, verso 20, si la gracia sobreabundó, si la gracia los perdona todos nuestros pecados y nos seguirá perdonando porque Él ha perdonado nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Todos, hermanos, todos. Perfecto. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué me van a decir ustedes? ¿Qué me van a decir aquellos que están viendo este programa? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que esta gracia abunde? Versículo 1 es una pregunta retórica. Vamos a perseverar en el pecado para que esta gracia abunde. Y comienzo a desarrollar ese término que sale ahí en su Biblia, perseverar. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. Perseverar es habitar, residir permanentemente. Sugiere la práctica habitual del pecado. La práctica habitual. Es como que si usted siga su vida tal cual como antes de ser salvo. Y no le interesa. Y le da lo mismo. No hay ningún dolor en su vida, no hay ningún pesar en su vida, porque ha ofendido al Dios que lo salvó. ¿Cuántos de nosotros cuando le hemos fallado al Señor sentimos un dolor en nuestro corazón? Porque le hemos fallado al Dios que nos salvó. Mi pecado le costó la vida al Salvador. Si usted le da lo mismo y no siente absolutamente nada y usted continúa igual como antes sin sentir absolutamente un dolor en su corazón, entonces yo le invito, le exhorto a examinar si realmente usted ha sido salvo. Porque el salvo le va a doler y se va a ofender. Se va a doler en su corazón cuando ofende a su Salvador. Y eso es una de las evidencias en donde usted puede decir soy salvo. Es el Espíritu el que da testimonio a su espíritu. Gloria a Dios.
de que usted es una hija y un hijo de Dios, del Espíritu, que da testimonio. ¿Cómo lo hará? No lo sé. A tal punto que usted va a decir, Señor, yo soy tu hija, yo soy tu hijo, me gozo. Tiene la seguridad, la certeza de que es su hijo, de que es su hija. Por lo tanto, hermano, ¿qué pues diremos? Perseveraremos, habitaremos, permaneceremos. Sugiere la práctica habitual del pecado, es permanecer en el pecado como antes de ser salvo. Vamos a seguir pecando. Vamos a permitir que el pecado tome el control de nuestras vidas como antes de ser salvos para que esta gracia abunde más. La respuesta en el versículo 2 a esta pregunta retórica, a este antagonismo, ¿sabe lo que dice el versículo 2? En ninguna, dice, manera que perezca ese pensamiento. No pienses que porque esta gracia perdona pecados, no pienses que porque ningún pecado te va a sacar de esta posición, da lo mismo, yo voy a seguir pecando. Si tú estás pensando de esa manera, o aquellos que me ven en estos momentos están pensando de esta manera, necesitamos examinarnos si realmente somos o hemos sido salvos. Salvos. Si estamos ofendiendo a nuestros seres queridos, si estamos permaneciendo así, debemos examinarnos urgentemente, a la luz de la palabra. Y si tienes insegura tu salvación y todavía no tienes claro si eres salvo, entonces necesitas venir a Jesús. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en Él, solo en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Romanos entonces Pablo responde a ese pensamiento, a esa forma de pensar, que perezca. No pienses así. Repudiaba esa forma de pensar, Pablo. Malentendían la gracia. Todos nos gozamos, somos libres. Nos perdonó todos nuestros pecados. Pero esto no significa que vamos a seguir practicando el pecado habitualmente. Entonces déjenme decirle algo, quiero repetir esto maravilloso. Ningún pecado, Jesús, puede sacarnos de esta posición que tenemos en Cristo. ¿Lo creen? ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a seguir practicando el pecado para que esta gracia nos siga perdonando como antes? ¿Vamos a seguir habitando en el pecado como antes de ser salvo? Que perezca ese pensamiento. No pienses que porque esta gracia te salva y te perdona, vas a seguir pecando para que le des una oportunidad a la gracia que se manifieste. No pienses así. Y aquí viene una referencia a los creyentes. Porque los que hemos muerto al pecado, ese es usted, ese soy yo. Porque los que hemos muerto al pecado, pregunta el apóstol Pablo, ¿cómo viviremos aún en él? Usted ha muerto al pecado. Usted ha muerto al pecado. El pecado no está muerto, voy a explicar eso. Es el creyente el que está muerto, el que se debe considerar muerto al pecado. ¿Me logran entender? El pecado no está muerto en usted, lo voy a explicar. Es usted el que se debe considerar muerto al pecado. Si usted se considera muerto al pecado, es como un cadáver. Un cadáver no puede hacer nada, está muerto, ¿cierto? Es un cadáver. Por lo tanto, nosotros somos como un cadáver en relación al pecado. Y esa palabra pecado es muy importante que la entendamos, porque esa palabra pecado que aparece en este capítulo 6 nos está refiriendo a los actos de pecado. Nos está refiriendo, díganme un acto de pecado, alcoholismo, drogadicción, lujuria, lascivia, idolatría, enemistades, celos, pleitos. Nos está refiriendo a los actos de pecado. Nos está refiriendo a eso. Nos está refiriendo a algún vicio, sea lo que sea. Nos está refiriendo a eso. Se está refiriendo al motor pecaminoso que impulsa los actos de pecado. Les ruego aquí su máxima atención, estimados hermanos. El problema no está en los actos de pecado. El problema es el motor pecaminoso que genera estas prácticas o actos pecaminosos. Estos actos de pecado. Se le denomina la naturaleza pecaminosa. En la Biblia aparece como un sustantivo. Aparece en el capítulo 6 como 15 veces. Solamente en una parte se refiere a los actos de pecado. Pero todo lo demás, en el capítulo 6 de Romanos,
se está refiriendo, y Pablo nos está hablando, inspirado por el Espíritu Santo, de la naturaleza pecaminosa. ¿Sabe, hermano? Dios está con nosotros en estos momentos, lo siento. Así es, así que pidámosle al Señor, que el Señor, el Espíritu Santo, ministre en nuestras vidas, porque Él quiere obrar en nosotros, en mí y en usted. Se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa que fue heredada desde la caída de Adán. Dios no nos creó con naturaleza pecaminosa, pero a causa de la caída de Adán, el hombre pasó a ser y se constituyó pecador por naturaleza. Por lo tanto, cuando usted nace, ese momento precioso que yo lo vi y que fui testigo de mi hijo Isaías, cuando lo vi y lo vi nacer, todo eso, mi hijo, tengo que decir que pese a que sentí el gozo, todo, tenemos que saber que mi hijo, que su hijo cuando nació, o que usted cuando nació, nació en pecado, con naturaleza pecaminosa. Se lo digo de otra manera, amados hermanos. Usted no es un pecador porque peca. Usted no es un pecador porque se alcoholiza. Usted no es un pecador porque se droga. No es un pecador porque adultera. No es un pecador porque fornica. No es un pecador porque miente. Usted miente porque es un pecador por naturaleza. Todo eso lo genera este motor pecaminoso que se le denomina naturaleza pecaminosa. El Señor no está tratando aquí con una práctica del pecado, está tratando con el origen que genera esa práctica, que es la naturaleza pecaminosa, que mora, que esclaviza y que corrompe la vida del hombre. Todas nuestras facultades fueron corrompidas a causa del pecado. Todo. El problema de David cuando pecó a Dios, su problema se le denominaba naturaleza pecaminosa. Él dijo: en pecado me concibió mi madre. Ese es el problema. El problema de los vicios es la naturaleza pecaminosa que ha tomado el control de usted. Esto no es para la chacota, esto es serio, porque millones de creyentes, y yo me incluyo, hemos pasado momentos terribles en nuestra vida de frustración, de fracaso, de sentirnos unos totalmente hipócritas, cínicos. Llegamos a la iglesia, pero estamos esclavizados por la naturaleza pecaminosa y no sabemos cómo tener victoria. Y acudimos a la psicología humanista. Y déjenme decirle que la psicología humanista intenta de solucionar y mejorar este yo. ¿Y sabe lo que hace el cristianismo bíblico? Lo crucifica. Lo crucifica. Y damos charlas y temas que parecemos meros psicólogos de la iglesia, porque no hemos entendido que el problema y la raíz de tus problemas, de la depresión en la cual te encuentras, de los conflictos en los cuales tú tienes, de los problemas familiares, etcétera, que todos nosotros a veces nos azotan en nuestra vida, la raíz de tu carácter insoportable, de tu orgullo, de tu arrogancia, es la naturaleza pecaminosa que mora en usted. Ese es el problema. Ese es el conflicto. Pero el creyente ha muerto al pecado. Ha muerto al pecado. Hoy día el Señor nos va a responder dos razones por las cuales el creyente no tiene por qué seguir perseverando en el pecado. Hay dos razones que te voy a dar por las cuales la naturaleza pecaminosa no tiene por qué volvernos a esclavizar como antes. Dos razones. La primera razón se encuentra en el versículo 3 al 5. Lean conmigo, por favor. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿O no sabéis? Me detengo ahí. Aquí Pablo está argumentando por qué el creyente no tiene por qué perseverar en el pecado, no tiene por qué permanecer en el pecado, no tiene por qué permitir que la naturaleza pecaminosa vuelva a controlar nuestra vida, que se manifiesta en diferentes actos del pecado, pero no tiene por qué. El capítulo 6 da la respuesta. La primera razón por la cual se encuentra de los versículos 3 al 5, pero me voy a enfocar en el 3. ¿O no sabéis? ¿Sabe lo que está diciendo esa frase? Es súper importante. Lo que está tratando de decir el apóstol Pablo. ¿O ignoráis? No debes ignorarlo, hermano.
No debes ignorarlo, se debe enseñar, se debe predicar en las iglesias. No debemos ignorar esto, lo que vamos a dar ahora a continuación. No debemos ignorarlo. Y por eso que digo que la mayoría de la iglesia en general, que está siendo esclava por la naturaleza pecaminosa y que está viviendo en una frustración en estos momentos, yo no cuestiono su salvación por ningún motivo, pero puede ser que ese hermano que está en una práctica, que está sumido en alguna práctica pecaminosa o está controlado por la naturaleza pecaminosa, puede ser que ese hermano ignore el capítulo 6 de Romanos. O no sabéis o ignoráis. Eso está diciendo que es importante lo que voy a decir ahora, lo que el Espíritu de Dios nos va a decir por su palabra. O ignoráis que todos los que hemos sido bautizados, explico bautismo, esa palabra bautizado ahí es baptizo, en el griego significa colocar, significa sumergir, significa introducir. Bautismo es sumergir, introducir, colocar. Se los puedo decir de otra manera. O ignoráis, amados hermanos, o ignoran la iglesia cristiana, protestante, evangélica, que todos los que hemos sido colocados, introducidos, sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido colocados en su muerte. El Espíritu Santo inmediatamente nos lleva ¿a dónde? ¿Dónde murió Cristo? Inmediatamente el Espíritu de Dios está llevando al creyente a contemplar y a colocar su fe en la cruz, en Jesucristo y lo que Él hizo en el Calvario. Inmediatamente estoy dando la razón por la cual no hay razón de seguir esclavo de la naturaleza pecaminosa. Y la primera razón es porque el creyente ha sido colocado, ha sido identificado. Teológicamente esa palabra bautismo significa identificación por la fe. Ha sido identificado con la muerte de Cristo. Por lo tanto, hermanos, ¿a quién le está hablando? ¿Estamos literalmente crucificados con Cristo? No, estamos aquí, pero está hablando de nuestra fe. Y es la fe la que debe permanecer en ese hecho, en lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y esta es la primera razón por la cual no hay razón de perseverar en el pecado. Es porque la fe del creyente está colocada, está puesta, está enfocada en Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y ese debe ser el enfoque de nuestra fe. El enfoque de nuestra fe debe ser el Señor Jesucristo. Y nuestro objeto de fe debe ser la cruz de Cristo. No tienes que cargar un crucifijo, no tienes que plantar una cruz en tu casa. Estamos hablando de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo? Él derrotó al demonio, a los diablos y las potestades, y las exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Derrotó la muerte, derrotó el poder del pecado, sus consecuencias. Todo Jesucristo lo llevó en la cruz del Calvario. Su resurrección es la evidencia de que Cristo venció en la cruz. Él, cuando dijo consumado es, el velo fue rasgado. Todos podemos venir a la presencia del Señor, al trono de su gracia, con el propósito de alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero necesitas, urgente hermanos, si nos está diciendo esto Pablo, esto sucedió en el momento en que fuimos salvos. En el momento en que fuimos salvos, fuimos colocados, fuimos sumergidos, fuimos identificados por la fe en la muerte de Cristo. Esta es nuestra posición, pero es por la fe, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Permiso. ¿Se va entendiendo, hermanos? Versículo 3. ¿O no sabéis o ignoráis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Usted se puede ir a lo mejor al bautismo que realizamos aquí. Usted puede pensar en ese bautismo, en el sacramental, que es un sacramento, es un mandato de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Si usted es salvo y todavía no se ha bautizado, ¿por qué se ha demorado tanto? Si usted es salvo, si usted ha sido salvo pero todavía no se bautiza y no le solicita el bautismo a nuestro pastor, usted es salvo. Si usted no tiene claro, entonces necesita entregar su vida a Jesús. El salvo no va a tener ningún problema porque el salvo está lleno de gozo.
Es que, hermano, resulta que me siento porque el día martes pequé al Señor. Ningún pecado te puede sacar de esa posición. Tú eres salvo. ¿Por qué no lo haces? ¿Cuál es el problema? Pregunte, pero hermano Rory, cuando yo me bautizo, el Señor va a anotar mi nombre en el libro. Si usted es salvo, ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Ningún corrector ni goma puede borrar su nombre de ese libro. Nadie. Solicítelo, urgente. No espere más. Hágalo, ya. Right now. Hágalo, hermano, hermana, hágalo. Si usted es salva, pero no es imposición esto. No podemos, no estamos para obligarle a usted. Pero cuando usted pasa adelante, usted está haciendo una declaración pública de su fe. ¿Cuál es la declaración? He muerto con Cristo, he sido sepultado con Jesucristo y he sido resucitado con Cristo en una nueva vida. ¿Por qué el bautismo por adversión o inversión? Por inversión. Cuando vamos a un río, a una piscina, grafica mejor lo que sucede espiritualmente hablando. ¿Qué sucede cuando usted lo meten en ese río? Ya, vamos todos al Jordán, hermano, ya, vamos todos al Jordán. ¿Qué sucede cuando usted los zambullen ahí? Usted abajo, usted cuando se mete a la agüita, muere. Usted fue colocado en la cruz de Cristo. Por eso que decimos que cuando Dios mira la cruz, ¿a quién ve? No a Jesús porque Él vive, sino ¿a quién lo ve? A usted y a mí. Usted muere con Cristo. Cuando está debajo del agua, usted está sepultado. Déjenme decirle eso. Todos sus pecados, aleluya, fueron sepultados. Todos. Y cuando sale del agua, usted resucita a una nueva vida con Cristo. Y usted lo quiere llevar a la resurrección cuando Él nos dé un cuerpo nuevo. No, ahora usted ya ha resucitado con Cristo. Ahora. Por lo tanto, ese es el bautismo. Es declarar lo que ya le ha sucedido a usted. El bautismo no condiciona al hombre para ser salvo, pero tampoco es menos verdad de que si usted ha sido salvo no va a tener ningún problema de decirle a su iglesia y declararlo públicamente de que usted ha muerto con Cristo, ha sido sepultado con Cristo y ha sido resucitado con Cristo. Solicítelo, hermano. No piense que el hermano Rory me está obligando por ningún motivo, pero yo le estoy exhortando, le estoy diciendo, le estoy motivando, alentando. Hágalo ya. Ya. Bien, por lo tanto, amados hermanos, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, atención a esta frase, en Cristo Jesús, se está refiriendo, esa frase es sumamente importante, en Cristo Jesús tiene que ver con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y nuestra fe puesta allí. Repito eso, la frase en Cristo Jesús tiene que ver con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y nuestra fe puesta en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. La cruz es la respuesta a nuestros problemas. La cruz es la respuesta a la depresión del creyente si está viviendo en una situación complicada. La cruz es la respuesta a nuestro mal carácter. La cruz es la respuesta a nuestros conflictos internos, a nuestros actos que a lo mejor hemos cometido que ofenden a Dios. Solamente la respuesta para ese creyente se encuentra en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra respuesta más. No hay una alternativa B, ni C, ni D, ni E. Solo la cruz. Solo la cruz es la respuesta a mi problema y a nuestros problemas. La cruz tiene poder. Esa obra que Cristo hizo en la cruz tiene poder. Y la hace vivencial, experimental en nuestra vida, el Espíritu Santo, que estaré hablando la próxima semana en relación a lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Por lo tanto, hermanos, no hay razón de seguir perseverando en el pecado, porque en el día en que fuimos salvos, como hecho ya sucedido, el Espíritu Santo nos colocó, nos bautizó en Cristo Jesús. En otras palabras, fuimos colocados con Cristo en la cruz. En la mente de Dios, cuando lo colocaron a Jesús en la cruz, también a usted lo colocaron en la cruz, por el simple hecho de creer en ese sacrificio. Y por eso que la fe es una entrega. La fe no es una aceptación mental de estas verdades, la fe es una entrega en donde tú depones
el yo, renuncias a tu yo para aceptar el gran tú de Dios que es Cristo. Es una entrega de tu vida al Salvador. El saber de Dios no te salva, el conocer a Dios te salva, el entregar tu vida a Dios por la fe es lo que salva, simplemente por creer en Cristo. Por lo tanto, es una entrega, hermano. Y Él y tu posición y tu fe debe estar puesta en la cruz, porque el apóstol Pablo me dice que fuimos bautizados en la muerte de Cristo. El Espíritu Santo me está llevando a la cruz. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en vida nueva. ¿Cuántos tienen vida nueva aquí? Vida nueva. Andar en vida nueva. Si nuestra fe permanece en la cruz, usted ya ha resucitado con Cristo, es un hecho. Es un hecho, usted ya tiene vida nueva. Pero para andar en vida nueva, andar como Jesús anduvo, ser como Jesús, tener el carácter de Jesús, adquirir su imagen de manera progresiva, de manera gradual, hasta que suene la trompeta. Necesitamos permanecer. El permanecer no es permanecer en la iglesia, es que nuestra fe debe permanecer en la cruz de Cristo. Mi fe debe estar enfocada allí, no solamente el día en que fui salvo, sino todos los días de mi vida. Mi fe debe estar puesta allí. Y la batalla del creyente no es pelear contra el pecado, ni pelear contra el diablo, ni menos con el mundo. Es pelear la batalla de la fe. Es permitir, es procurar, es ocuparnos de nuestra salvación. Es decir, que nuestra fe permanezca fija constantemente en Cristo y lo que Él hizo en el Calvario. Y me detengo aquí. Pregunta, ¿qué sucede con ese hermano que a lo mejor está en una práctica pecaminosa? Es salvo, pero ha caído en pecado, está esclavo de alguna práctica. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque ese hermano ha desviado su fe de la obra incomparable de la cruz. La ha puesto en sí mismo. Uno no entiende lo que le ocurre, uno no entiende lo que le está sucediendo, pero lamentablemente, y la razón por la cual sucede, es que nuestra fe está enfocada en lo que nosotros estamos haciendo para Dios. Hay muchos creyentes que ponen su fe en que algún día van a ser pastor. Hay muchos creyentes que ponen su fe en que algún día van a ser evangelistas, van a ser maestros de escuela dominical. Están puestas en los cargos de la iglesia. La fe está puesta en las cosas que nosotros hacemos para Dios. Y pregunta, ¿coordinar bendice al creyente? Por supuesto que bendice. ¿Le ha fortalecido usted a veces cuando le toca al Señor dar un devocional? Fortalece nuestra fe. Fortalece nuestra fe también cuando predicamos, somos usados por Dios. Es de bendición y tenemos que hacerlo con responsabilidad. Pero déjenme decir que lo que tú hagas no es el fundamento de victoria en relación al pecado. No lo es. Hay muchos que creen que por hacer más para Dios yo voy a tener victoria en relación al pecado. Y me esfuerzo y trato de hacer y resulta que no lo vas a lograr porque el fundamento de fe nunca ha sido tus obras. Nunca ha sido lo que nosotros hacemos por Dios o para Dios. Es verdad que el salvo no es salvo por obras, pero es salvo propósito para buenas obras. El problema no está en la coordinación, no está en las muchas actividades que tenga la iglesia evangélica. El problema está cuando tú colocas tu fe en tus obras, en lo que hacen tus propias manos. Ese es el conflicto. Y cuando la fe del creyente, escuchen esto, hermano, cuando la fe del creyente está siendo desviada de la cruz, entonces la naturaleza pecaminosa despierta y comienza a tratar de controlar a este creyente e impulsarlo a realizar diferentes actos de pecado, cuales sean, porque su fe está mal enfocada. Las desilusiones de los creyentes, ¿por qué creyentes se van de la iglesia? Porque siguen los cargos y no están siguiendo a Cristo. Pero eso es porque se ignora. Eso es porque o no sabéis o ignoráis. Millones de creyentes están ignorando esta verdad. O puede ser por incredulidad. Están ignorando y cuando se ignora esto,
Entonces el creyente quiere agradar a Dios, el creyente quiere buscar a Dios, el creyente ama a Dios, lógico, porque ha sido amado por Él primero. Pero el creyente, como no sabe tener victoria sobre el pecado, el capítulo 6 de Romanos pasa desapercibido. Entonces el creyente busca aferrarse en los cargos, en el piano, en el instrumento musical. Y decimos, pero los cargos también bendicen, pero no dan victoria sobre el pecado. ¿Me entienden, amada iglesia? Aleluya. Nos dan victoria. Lo que tú hagas, dígame, monitor de jóvenes que soy yo, monitora de hermanas Dorcas, de niños, nada de eso te da victoria sobre el pecado. Y cuando tu fe está mal enfocada, comienzas a sentir envidia con tus hermanos. Y las iglesias comienzan a dividirse porque hay carnalidad, porque la fe está puesta en los dones y no en el dador de los dones. ¿Y quién es el dador de los dones? El Espíritu Santo, Jesucristo. Por lo tanto, nuestra fe está mal enfocada. Y millones de creyentes, de jóvenes, están mal enfocados en su fe. Y creo yo, hermanos, que es porque se ignora este gran capítulo 6 de Romanos, que nos está diciendo cómo tener victoria. ¿Saben lo que el Espíritu Santo nos está llamando? Nos está poniendo el fundamento de nuestra fe para vivir para Dios. En el capítulo 6 nos está hablando de la oración. Nos está hablando de los ayunos. Nos está hablando de la cantidad de cultos que ustedes puedan realizar y podamos realizar en la semana. No está hablando de los ensayos de coro ni de los ensayos del grupo musical, no está hablando de eso. No está poniendo su fundamento de fe para tener victoria sobre el pecado en las actividades de la iglesia. Porque mientras más actividad tenga la iglesia, entonces yo más cerca voy a estar de Dios y voy a tener victoria sobre aquello que me está perjudicando en mi vida cristiana íntima. Por lo tanto, yo me aferro de esto y pongo mi fe allí. Déjame decirte, hermano, estás mal enfocado. Nuestra fe debe estar fija, puesta, no en la obra de tus manos, en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es incomparable su obra. Es incomparable su obra. La obra de las manos del creyente pueden enceguecer al creyente a tal punto de no importarle la cruz. Saben que por la cruz somos salvos, por lo que Cristo hizo somos salvos, pero lo ocupan solamente para salvación de la muerte eterna, pero para la santificación, para vivir para Dios, la cruz queda a un lado. Ahora yo me esfuerzo, yo tengo que hacer esto, y el yo, y el yo, y el yo, y se da cuenta que este yo no quiere, no puede, y no puede hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios. Pero ¿amamos a Dios? Sí, no hay duda, el creyente ama a Dios, pero no sabe cómo tener victoria. Por lo tanto, la única manera de tener victoria para aquellos hermanos que están comenzando su vida cristiana recién, podemos estar años en las iglesias, años. Yo llevo alrededor de, no lo voy a decir, pero llevo menos que ustedes, hermano. Llevo 15 años, quizás 20 años, no lo he contado muy bien, hermano. Y es terrible estar en una situación en donde tú amas a Dios, pero no puedes agradarle a Él. Yo muchas veces toqué el piano estando esclavo de la naturaleza pecaminosa. Y a veces predicaba. ¿El Señor me usaba? Sí, el Señor me usaba. Y me bendecía, sí, pero no me daba victoria sobre el pecado. Y quiero llamar y decir, esperaba los encuentros juveniles ansiosos porque era como un sostén, me fortalecían, bendicen los encuentros, amén, pero no te dan victoria sobre el pecado. Podemos hacer millones de encuentros juveniles, de Dorcas, de niños, pero no dan victoria sobre el pecado en tu vida íntima, a diario. Porque no entendemos, ignoramos lo que el Espíritu Santo a través de Pablo nos está diciendo en el capítulo 6 de Romanos. ¿O no sabéis que los que hemos sido colocados, identificados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, colocados, introducidos, sumergidos en su muerte? ¿Cuándo sucedió eso? En el día en que fuiste salvo. Pero debes seguir ejerciendo tu fe en lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Todos los días. Y permítanme decir algo. ¿Cómo yo sé que mi fe está bien ejercida? ¿Cómo yo sé que mi fe está puesta en la cruz? ¿Cómo yo lo puedo saber? Oh, amados hermanos, déjenme decirle algo.
Cuando comienza el creyente a ejercitar su fe en la cruz, el diablo se va a levantar contra usted. Lo va a querer destruir su vida cristiana. Se puede levantar en el hogar, en el trabajo, donde sea, pero el diablo lo va a querer sacar de allí mediante los desánimos, mediante los conflictos de la vida. Se va a levantar el infierno contra usted, porque si hay algo que le apesta al diablo, es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y les digo por qué, porque allí el diablo fue derrotado. Y cuando los hijos de Dios comienzan a ejercitar su confianza en la cruz de Cristo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, el diablo comienza a hinchar los dientes, si es que tiene, y comienza a hacerle la vida imposible a usted y a mí. Porque el creyente, el Hijo de Dios, está aprendiendo a ejercer su fe en la cruz, y Él quiere desviarlo de la fe para que usted confíe en sí mismo. Él quiere llevarlo a confiar en sí mismo, a depender de usted mismo y de mí mismo. Eso es lo que quiere. Pedro le dijo: Señor, no vayas a la cruz, no tienes por qué aceptar que te suceda eso. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque Satanás quiere desviarnos de sus propósitos, de los propósitos de Dios. Ese es el problema. Pero no entendemos lo que nos está sucediendo. Es posible que usted no entienda lo que le está sucediendo. ¿Por qué está así? ¿Por qué tiene este sentimiento que ofende a Dios? ¿Por qué no puede agradar a Dios en su vida? ¿Por qué no le impide amar a sus hermanos? Lo que está impidiendo venir a los cultos, lo que le está impidiendo orar más al Señor, levantar sus manos. Usted lo sabe, Dios lo sabe, pero déjenme decirle algo: lo que le está impidiendo es que usted está confiando en sí mismo. En mí mismo. Y lo que quiere el Señor es que su fe se torne a la cruz. Su fe se torna a la cruz, porque allí y solamente allí en la cruz puede tener victoria sobre el pecado, sobre la carne y sobre el mundo. ¿Lo creen? Amén. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma la ve. Fue allí por fe que vi a Jesús. Aleluya. Y siempre, no solamente hoy día, no solamente los jueves, los sábados y los domingos, sino siempre y eternamente. Feliz con Él seré. Déjenme seguir. Yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mi cuenta le dé por su cruz, no por lo que yo hago, yo corona tendré. Déjenme seguir. Mirad al Salvador Jesús, el príncipe benigno, por mí muriendo en la cruz, por mí, aleluya, tan vil indigno. De amor las pruebas he aquí. El Salvador murió por mí. Por mí. Jesús murió por mí. Más que victoria tenemos en ti. Todo es puesto debajo de sus pies. Y más que victoria tenemos en ti. Pero la única manera de tener victoria sobre el pecado, y ese es entregar tu vida, colocar tu fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Los problemas de depresión. ¿Cuánta depresión hay en este mundo, especialmente en nuestro país Chile? Jóvenes no pueden dormir y lamentablemente la depresión ha entrado en nuestras iglesias. No juzgamos a aquellos hermanos que pasan por depresión, pero su única respuesta está en la cruz. Ahí podemos descansar, ahí hay consuelo, ahí hay gozo, ahí hay paz, ahí hay triunfo, ahí hay victoria, ahí el carácter del creyente es moldeado por el poder de su espíritu, pero su fe debe estar puesta en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, hermanos, la manera, si queremos andar en vida nueva, mostrando a Cristo, sirviendo en nuestra iglesia, comprometiéndonos con nuestros hermanos, ser de bendición para las iglesias, etcétera, todo lo que nosotros hagamos, necesitamos que nuestra fe primeramente esté puesto, no en nuestras obras, sino en la obra de la cruz.
¿O no sabéis, amados hermanos, que cuando hemos creído en Jesucristo, hemos sido bautizados en la muerte de Cristo? En Cristo Jesús. Todo lo puedo. ¿Dónde? En Cristo, que me fortalece. Me puedo esforzar, pero no apoyándome en mi fuerza, sino en la gracia que es en Cristo Jesús. No por mi fuerza, no por lo que yo soy, sino por quién es Él y lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Este es el resumen de lo que estamos exponiendo ahora. La verdad que estamos enseñando ahora es que el creyente ha sido unido por la fe en la muerte de Cristo por intervención del Espíritu Santo. Usted, esa es su posición y allí debe estar puesta su fe. ¿Cuántos quieren entregar sus problemas, sus cargas al Señor? ¿Hay alguna práctica a lo mejor aquí, amado hermano, que nos está perjudicando nuestra relación con Dios? No hay vidas libres del pecado. Estamos esclavos de alguna práctica pecaminosa. Déjenme decirle algo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por lo tanto, hermanos, les invito a la cruz, a entregar su vida al Señor, a entregar nuestros problemas, etcétera, todo, llevémoslos a la cruz de Cristo, para que su Espíritu Santo allí nos fortalezca y nos dé poder para vencer el pecado. Hermanos, esta es su palabra. La próxima reunión estaremos hablando sobre la ineficacia de la naturaleza pecaminosa. Versículo 6, tomaré solamente el versículo 6, lo cual parece muy importante tomarlo. Vamos a orar a Dios, esta es su palabra y que Dios la bendiga en nuestros corazones. Su única respuesta, ¿dónde está? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, oremos al Señor.